Bueno, vamos a trabajar con el teorema de Stokes y ustedes pueden ver la similitud de este teorema con el teorema de Green. De nuevo vamos a poder calcular la integral de línea de una curva cerrada simple, siempre orientada en sentido positivo. La vamos a calcular a través de, en este caso, de una integral de superficie. Esta integral doble ahora es la integral de superficie sobre una superficie orientada, y de nuevo vemos la similitud aquí en el integrando. En el integrando tenemos de nuevo el cálculo del rotacional de un campo vectorial, ¿sí? Al igual que en el teorema de Green, la diferencia entre las derivadas parciales que representaba esa integral en el teorema de Green nos estaba dando de alguna forma la relación del rotacional del campo vectorial. Bueno, digamos lo siguiente, vamos a concluir. En este teorema ya no tiene la limitante del teorema de Green, que es el hecho de que tanto el campo vectorial con el que se trabaja como la curva cerrada deben de estar en un plano. Es decir, el teorema de Green solo trabaja en un espacio de 2 dimensiones. El teorema de Stokes, por el contrario, este campo ya puede tener 3 componentes, es decir, ya es un campo vectorial representado en un espacio de 3 dimensiones. Y la curva cerrada ya es una curva cerrada que puede estar en cualquier posición del campo de 3 dimensiones también. Entonces, este teorema, concluyendo, es la relación de una integral de superficie sobre una superficie orientada y una integral de línea alrededor de una curva cerrada simple que forma la frontera o borde de la superficie. Esa curva que forma la frontera o borde de la superficie será la que estemos trabajando como curva cerrada simple, que puede ser una curva cerrada simple suave o suave a trozos, y que debe ser siempre recorrida en sentido positivo, es decir, en sentido horario o el sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj. Solo que tenemos ahora una condición. Esa curva la pueden ustedes encontrar en cualquier posición del espacio de 3 dimensiones. Entonces, para poder identificar el recorrido positivo o el sentido positivo de recorrido de esa curva, nos ayudamos de la regla de la mano derecha y del vector normal unitario a la superficie. Entonces, siempre estaremos colocando nuestro pulgar de la mano derecha en dirección del vector normal a la superficie y giraremos esta en sentido contrario al movimiento de las manecillas del reloj, es decir, el sentido antihorario o sentido positivo. De esta manera nos percataremos cuál será el sentido de recorrido de la curva, pero esta curva pues se puede encontrar en cualquier posición del espacio R3. Entonces, si esta fuera la curva ahora en esta posición o en esta posición o en esta posición, pues siempre tomaríamos como el vector normal al plano. Aquí volvemos a retomar el concepto de plano osculador como el plano que contiene a dicha curva, al vector normal del plano osculador como una tendencia del comportamiento del vector normal a la superficie. Entonces estaría yo considerando girar la mano derecha colocando el pulgar en dirección de ese vector normal y girar la mano derecha recorriendo la curva siempre en sentido antihorario o en sentido positivo. Sea cual sea la posición de esta curva en el espacio, siempre tomaremos ese giro en sentido antihorario o en sentido positivo, tomando a la regla de la mano derecha. Vamos a decir entonces que esta es como una generalización del teorema de Green, y el campo vectorial es muy importante que sus 3 componentes ahora, que pueden ser 3 componentes porque ya estamos trabajando en el espacio de 3 dimensiones, tengan derivadas parciales continuas ahora en la región que contiene tanto a la curva cerrada como a la superficie. Entonces, si ustedes se dan cuenta, decimos que el teorema de Green se enuncia como sea S una superficie orientada con un vector normal unitario en U, acotado por una curva C cerrada simple,
suave o suave a trozos y recorrido siempre en una orientación o sentido positivo. Si el campo vectorial F es un campo cuyas componentes escalares FGH tienen derivadas parciales continuas en una región que contiene tanto la curva como la superficie, pues entonces este término estará enunciando al teorema de Stokes. ¿Sí? Ahora hay que considerar que en una interpretación física, el teorema de Stokes mide la circulación que presenta este campo vectorial alrededor o a lo largo de la curva cerrada. Porque consideren ustedes que al medir el rotacional de un campo vectorial cualesquiera, lo que estamos midiendo, si recuerdan, es el movimiento de los vectores que conforman el campo, tanto un movimiento de rotación como un movimiento de traslación. Entonces, veamos cómo se comportan esos vectores del campo, o vamos a medir el rotacional de esos vectores del campo a lo largo de toda la superficie. Para eso entonces consideremos lo siguiente. Supongamos que tomamos solamente una sección muy pequeñita de superficie, este circulito, como si fuera un delta de superficie, una pequeña fracción o pedazo de superficie, y veamos el rotacional, cómo se comporta o la tendencia de esos vectores que conforman el campo vectorial a moverse. Entonces la tendencia a moverse de esos vectores del campo será alrededor o a lo largo del círculo, en lugar de a través del círculo o de moverse a través del círculo. Eso entonces está representando como un movimiento de rotación, es decir, una circulación a lo largo de ese pequeño círculo que representa un delta de superficie. Entonces, esto nos estaría midiendo la circulación o esa tendencia a moverse alrededor o a lo largo de toda la superficie. Generalmente se pone el ejemplo de un campo vectorial que representa las velocidades de un fluido. Entonces diríamos que estaríamos midiendo o esa integral de superficie mediría la tendencia rotacional en toda la superficie, y esta sería igual a la tendencia de movimiento a lo largo de la curva que representa el borde o que forma el borde o frontera de esa superficie. Entonces, si es igual la circulación a lo largo de toda la superficie que la que se presenta a lo largo de la curva frontera o curva borde de esa superficie, entonces con medir la circulación en esa curva cerrada estaríamos entonces midiendo a lo largo de toda la superficie. Y bueno, como lo vamos a medir a lo largo de la curva, vamos entonces a considerar que el vector normal a la superficie en promedio, o la tendencia de ese vector normal, pues va a ser aproximadamente lo que sería el comportamiento. Ese vector normal representaría también la tendencia del vector normal asociado al plano osculador que contiene a la curva. Entonces, en esta expresión que representa al teorema de Stokes, o que puede llevarnos a calcular esta integral de línea a partir de una integral de superficie, vamos a considerar un campo vectorial cuyas componentes tengan derivadas parciales. Primero, este rotacional, como ustedes lo pueden notar, si el campo vectorial fuera un campo conservativo, el rotacional tendría un valor de vector de 0, 0, 0 o el vector nulo, y por consiguiente todo esto nos llevaría a un 0, a un resultado igual a 0, que es el caso de que toda integral de línea de un campo conservativo o campo irrotacional, cuando se aplica a una curva cerrada, siempre va a ser igual a 0. Ahora bien, entonces este campo vectorial, lo único que debemos garantizar es que tenga derivadas parciales continuas. El vector normal que vamos a estar utilizando aquí es el vector, porque vamos a estar trabajando en este caso, para este curso, únicamente con curvas en el espacio de 3 dimensiones, pero curvas planas. Entonces este será el vector normal unitario, es muy importante,
del plano osculador. Recuerden que el plano osculador es el que contiene a la curva en su totalidad. La curva está completamente contenida en ese plano. Entonces, como vamos a estar trabajando con curvas planas en este curso, entonces este vector normal unitario va a representar la tendencia del vector normal de la superficie. Este será siempre un vector normal unitario. La diferencial de superficie, también la estamos asociando a la diferencial, ¿sí? Como el comportamiento de la circulación alrededor de la curva es igual a la circulación alrededor de la superficie, entonces aquí tendría que haber puesto circulación, como una interpretación física del resultado del teorema de Stokes. Entonces aquí vamos a tomar la diferencial de superficie del plano osculador como un comportamiento que tiende a representar a la superficie en general, al osculador. Entonces, la diferencial de superficie del plano osculador. Aquí el rotacional del campo vectorial. En toda integral de superficie, si recuerdan, esta integral doble o estas dos integrales representaban la proyección del área de la superficie que deseamos calcular. Entonces, esa porción de superficie que deseamos calcular la proyectamos sobre el plano XY, y esa proyección sobre el plano XY del área de la superficie con la que estamos trabajando, pues va a ser la que determine los límites de estas dos integrales. Entonces estaremos trabajando con una región sobre el plano XY que definirá a los intervalos de la X y de la Y respectivamente, ya sea como una región verticalmente simple o como una región horizontalmente simple. Esos límites son los que vamos a utilizar para representar a la integral doble, y entonces representa la proyección. Vamos a ponerlo con otro color para que no se... Esto representa la proyección de la superficie, ¿sí? de la porción de superficie con la que estamos trabajando, de la cual se está calculando el área, en la proyección de la superficie, sobre el plano XY. Entonces siempre vemos cuál es la proyección de esa superficie sobre el plano XY, y esto es lo que nos representará una región que tendremos que definir con dos intervalos, uno en X, otro en Y, o si bien conviene trabajar en coordenadas polares, pues entonces esa proyección sobre el plano XY la representemos en coordenadas polares, no sin antes incluir el jacobiano y dr de teta, que son las coordenadas polares que se incluyen. Si no es conveniente trabajar en coordenadas polares, pues estará como una región en el plano XY en coordenadas cartesianas, y será entonces la que establezca, ya sea como región vertical o como región horizontal, los límites de estas integrales. Entonces siempre será la proyección de la superficie sobre el plano XY, es una región en el plano. Esto representa una región en el plano. Y bueno, ¿qué más? El campo vectorial, tenemos que obtener su rotacional. Nos va a dar, como todo rotacional, un vector, una función vectorial a la salida. Ese vectorcito lo vamos a multiplicar por el vector que resulta de este vector normal unitario del plano osculador, y con la diferencial de superficie asociada al plano osculador. Entonces, esto será con lo que vamos a estar trabajando. Bueno, ¿qué más? Algunos autores, cuando ustedes llegan a consultar diferentes autores en los cuales se habla del teorema de Stokes, pues esta notación pudiera cambiar, pudieran encontrarla. Si ustedes recuerdan la notación de la integral de línea de un campo vectorial,
puede ser tanto esta como la integral de línea en su forma diferencial, que sea f de x más g de y más h, la tercer componente del campo, por la diferencial de z. O también la pueden encontrar de esta manera: si es de una curva cerrada, tendrían el campo vectorial, y en este caso esta sería producto punto, el vector tangente unitario de S. ¿Sí? ¿Recuerdan ustedes integral de línea de un campo vectorial, que en su momento vimos que estas tres notaciones sirven para ejemplificarlo, entonces, o para representarlo, mejor dicho? Entonces pueden ustedes encontrar cualquiera de estas notaciones en lugar de esta. Y igual el rotacional, recuerden que el rotacional de un campo vectorial podemos utilizar esta notación, o podemos utilizar aquella que utiliza el operador nabla, producto cruz, el campo vectorial. Entonces, dependiendo de estas notaciones, aquí en lugar de esta notación podrían encontrar esta o esta notación aquí, y esto es igual al rotacional, y lo mismo aquí, en lugar de rotacional podrían encontrar esto. Entonces, de acuerdo al autor que ustedes consulten, pues entonces siempre estará enunciado el teorema de Stokes de esta forma, usando cualquiera de esas notaciones. Vamos a obtener o aplicar el teorema de Stokes en algunos ejemplos para que podamos nosotros ver cómo funciona. Y en un primer ejemplo vamos a calcular el rotacional, vamos a calcular el teorema de Stokes utilizando obviamente esta integral de superficie, y posteriormente vamos a resolverlo como una integral de línea, tal y como lo hemos hecho. Entonces, para que vean que el resultado debe ser el mismo, y por consiguiente, entonces vean ustedes la conveniencia de trabajar el teorema de Stokes. Vamos entonces, diferencial de superficie del transculador, vamos entonces a usar el siguiente ejemplo. Entonces voy a tener que borrar esta parte hasta aquí, bueno, porque, ejemplo, 2 puntos. Entonces dice lo siguiente, voy a tomar este ejemplo, dice sea C el triángulo orientado situado en el plano dos x más 2y más z igual a 6, y donde calcular la integral de línea donde el campo vectorial que se da es, está en términos de x, y z, x, y, z, el campo vectorial que se da es el menos y al cuadrado en i más z j más xk. Entonces vamos a obtener la integral de línea de un triángulo situado y orientado en ese plano. Entonces el triángulo es el que se forma del plano con los tres planos coordenados. Entonces es algo así. Vamos a considerar esto. Si recuerdan, en algún ejemplo anterior veíamos que cuando un plano tiene todos los coeficientes positivos x en y y en z, los coeficientes de las variables x, y y z, que son las que representan a su vector normal. ¿Recuerdan? Para todo plano dado en su ecuación cartesiana, los coeficientes de las variables x, y y z representan al vector normal, que a su vez es el cálculo del gradiente de esta función, su derivada parcial con respecto a x,
y la segunda componente derivada parcial de y derivada parcial con respecto a y derivada parcial de z con respecto derivada parcial de la función con respecto a z, perdón. Entonces, ese vector normal a este plano o ese representa los coeficientes, y si estos todos son positivos, entonces quiere decir que ese planito está cortando a los ejes x, y y z en valores positivos, y entonces se comporta de esta manera. Entonces va a formar un triángulo con respecto a los tres planos coordenados. ¿Por dónde corta a cada uno de los ejes? Bueno, pues recuerden ustedes que representamos esa intersección con el eje X, por ejemplo, porque es la recta representada por la intersección del plano Z0, que es el plano XY, y del plano Y0, que es el plano coordenado XZ. Entonces la intersección entre Z0 y Y0 es la recta que coincide con el eje X o que representa el eje X. Entonces cuando yo encuentro la intersección de este plano con Z0 y con Y0, es decir, sustituyo Z0 y Y0, lo que estoy encontrando es la intersección con el eje X o la recta que representa el eje X, y esa se da en X igual a 3. Entonces la intersección con el eje X se da en X igual a 3. Aquí sería entonces la intersección con el eje X, y de igual forma encuentran la intersección con los otros ejes. Entonces ahora estaría buscando la intersección con el eje Y cuando sustituyo x igual a 0 y z igual a 0 en la ecuación del plano. Entonces me queda solo que 2y es igual a 6, por consiguiente al despejar el valor de y, el y es igual a 3. Entonces también corta al eje de la y en 3. Aquí está, este es el punto donde corta el eje de y. Y al z igual, ahora lo que hacemos es sustituir x igual a 0 y y igual a 0 en la ecuación del plano, y resulta que si es así, tenemos que el valor de z es 6. Entonces corta al eje z, pues mucho más arriba, ¿verdad? Aquí, pues más o menos, si esto es como 3, pues hasta por acá corta al eje z, ¿no? En 6. Aquí 3, aquí 2, 1, 4, 5 y 6 hasta acá. Ese planito estaríamos viéndolo de esta forma. Aquí sería de 6, bueno, aquí anda en 6, iría hasta acá y hasta acá. Esto lo quitamos. Así. Entonces, ese es el triángulo que se formaría en el primer octante de este sistema de referencia, entonces en el espacio de 3 dimensiones. Entonces vamos a trabajar con el triángulo como la curva cerrada. Es una curva cerrada simple, sí, pero suave a trozos. En realidad serían 3 las rectas que conforman los trozos de esta curva cerrada, y esa será nuestra curva cerrada. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos de un campo vectorial, en este caso también es un campo vectorial en 3 dimensiones, y j y k son sus componentes. Y en este caso, bueno, vamos a ir viendo qué es lo que vamos a ir calculando o teniendo para Requerimos el rotacional del campo vectorial, y es conveniente realizar primero el rotacional, porque en toda integral de línea lo primero es verificar si el campo vectorial es conservativo, y para este caso, si requerimos del rotacional o del cálculo del rotacional, pues entonces vamos a hacerlo de manera que si fuese 0, pues hasta ahí terminó el ejercicio, porque entonces el resultado de esta integral de línea va a ser 0. Entonces iniciemos siempre obteniendo el rotacional cuando aplicamos teorema de Stokes. Entonces, obtener el rotacional. Entonces, verificar si el campo vectorial F es conservativo. Es decir, calcúlese el rotacional. Entonces vamos a calcular, porque en este caso sí necesitamos del resultado del rotacional. En otros solamente queríamos saber si el rotacional era 0. Entonces, viendo si las diferenciales, si las derivadas parciales cumplían con ciertas igualdades,
entonces quería decir que el rotacional iba a dar 0, pero en este caso sí necesito del rotacional, pues entonces vamos a calcular un rotacional de este campo vectorial. Entonces decimos, el rotacional de F lo obtenemos así. Tenemos entonces que vamos a usar el operador, recuerden el operador Nabla, producto cruz, el campo vectorial. Entonces cualquiera de estas notaciones que nos lleva tendríamos aquí en el primer renglón las componentes son los vectores base unitarios I, J y K y con sus signos alternados correspondientes. El segundo renglón es el operador Nabla, derivada parcial con respecto a X, derivada parcial con respecto a Y derivada parcial con respecto a Z. El tercer renglón son las componentes del campo vectorial, aquí en este caso menos y al cuadrado, Z y X. Menos y al cuadrado, Z y X, ahí está. Entonces vamos a resolver este rotacional y tenemos entonces, recuerden, para la primera componente I tenemos que derivar parcialmente, en este caso a X con respecto a Y. Entonces hacemos derivadas en forma cruzada aquí, esta con respecto a esta. Entonces derivar a X con respecto a Y es 0. Para la primera componente es 0. Luego derivar a Z con respecto a Z. Entonces sería 0 menos esto menos esto. Menos 1, esto en I. Luego vamos a incluir este signo dentro haciendo al revés las derivadas parciales. Entonces derivemos parcialmente a menos y cuadrada con respecto ahora a z. Quitamos columna, quitamos renglón de menos j y entonces derivada parcial de menos y con respecto a z, pues 0. Menos la derivada parcial de x con respecto a x. Y eso sería j y ya va incluido el signo dentro del paréntesis. Ahora vamos a obtener la componente en k. Para la componente en k hacemos exactamente las derivadas parciales en forma cruzada de aquel renglones y columnas en los que no interviene k. Entonces quitamos esta columna y este renglón, entonces derivada parcial de z con respecto a x, 0. Menos esto con esto, menos la derivada parcial de menos y cuadrada con respecto a y. Menos por menos da más, entonces 2y en k. El vector resultante de este rotacional sería el rotacional del campo vectorial F, queda como menos I menos J y más 2y en k. Ese es el vector o campo vectorial resultante de aplicar el rotacional. Como ustedes pueden ver, no es 0. Eso indica que el campo no es conservativo. Por consiguiente, entonces, esto va a ser diferente de 0. Pues entonces, ya que nos dimos cuenta que el rotacional no es 0, pues seguimos. Ya tenemos esta parte. Ahora vamos a establecer quién sería el vector normal unitario. Vamos a considerar el vector normal unitario del plano osculador, el que contiene la curva. ¿Quién es nuestra curva? La curva es este triángulo. Pues ese triángulo lo obtuvimos de este plano, es parte de este plano. Entonces obtengamos el vector normal al plano. Este es el vector normal al plano, ¿sí? Pero necesitamos que sea unitario. Entonces vamos a calcular el vector normal unitario. Yo creo que ya tenemos que borrar esto porque, bueno, vamos a borrar hasta que nos permita conocer todo lo que necesitamos para aplicar el teorema de Stokes. Entonces tenemos que sería entonces el vector normal unitario. Entonces vamos a obtener el vector normal unitario de este vector. Entonces necesitamos multiplicar ese vector por el módulo por el recíproco del módulo, perdón. Entonces el vector es el 2, 2, 1 y el módulo de ese vectorcito pues sería 2 al cuadrado más 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, que es 1.
Esto entonces nos va a llevar a que el vector 2, 2, 1 entre lo que sería su módulo, que sería 4 más 4 más 1, raíz de 9 es 3. Ya tenemos entonces al vector normal unitario, que sería el 2 tercios, coma 2 tercios, coma 2, no, este es 1, coma 1 tercio. Ajá. Ahí está entonces el vector normal unitario asociado al plano osculador, que en general estaría representando al vector normal unitario de nuestra superficie, o como la tendencia de este vector normal unitario de la superficie. Vamos entonces ahora a calcular, ya tenemos esta parte, ahora vamos a calcular la diferencial de superficie. Entonces recuerden, la diferencial de superficie asociada a una superficie, ¿sí? Se obtiene a partir de el módulo de lo que representaría su vector gradiente asociado a dicha superficie. Aquí está, aquí es 1 siempre porque es la derivada parcial de z con respecto a z, o de menos z con respecto a z, pero el elevar al cuadrado siempre es 1. Y aquí la diferencial de área, que puede ser representada en términos de las coordenadas cartesianas, esta diferencial de área, o puede ser representada en términos de coordenadas polares. Entonces aquí podríamos poner donde la diferencial de área podría ser dx de y, podría ser dy de x, aquí no, acá. La diferencial de área podría ser dy de x, dependiendo si es aquí verticalmente simple u horizontalmente simple, y podría ser también que esta diferencial de área la representáramos en coordenadas polares usando el jacobiano dr de teta, ¿no? O de teta dr. Entonces generalmente cualquiera de estas son las combinaciones en las que vamos a estar representando nuestra diferencial de área. Vamos entonces a calcular esta asociada al vector, no, al plano osculador. Entonces, si el plano osculador es 2x más 2y más z igual a 6, entonces tendríamos que al despejar z va a ser igual a 6 menos 2x menos 2y. Y que las derivadas parciales de z con respecto a x pues va a ser menos 2. Y que la derivada parcial de z con respecto a y pues va también a ser menos 2. Y en este caso entonces ya puedo obtener esta diferencial y detener esto. Entonces la diferencial de superficie quedará como la raíz de menos 2 al cuadrado, que en realidad pues estamos trabajando con el módulo del vector normal, y el módulo del vector normal ya lo conocemos. Entonces ya conocemos al vector normal, esto representa el gradiente o vector normal, pues entonces tenemos exactamente lo mismo, menos 2 al cuadrado más 1, esto sería entonces diferencial de área xy, esto sería la raíz de 3, diferencial de área xy. Ahí está. Entonces, raíz de 3, perdón, ya no es raíz de 3, es raíz de 9, y la raíz de 9 es 3. Ahí está. Entonces, eso sería ya tener esta parte, esta parte, esta parte. Ah, nos falta. ¿Quién va a ser la proyección de esta curva? ¿Cuál es la proyección de esta curva sobre el plano XY? Es decir, esta parte que quedó aquí. Esta es la proyección de la superficie, que está representando esta curva, está representando pues esta curva es el borde o frontera, forma el borde o frontera de una superficie, que en este caso estamos considerando ese pedazo de superficie, el triángulo, lo que queda encerrado en la curva, que se proyecta de este pedazo de superficie, o lo que queda encerrado en el triángulo, sobre el plano XY.
Entonces, lo que estamos viendo sobre el plano XY es solamente lo que queda en el primer cuadrante del plano XY, porque estamos considerando todo, solamente lo que se encierra en el primer octante del espacio de 3 dimensiones. Entonces, vamos a ver cómo representar eso. Entonces, ya borramos esto y vamos a encontrar entonces esa proyección. Entonces, la proyección de la superficie sobre el plano XY. Entonces, la proyección de la superficie limitada o la curva cerrada sobre el plano XY. Entonces, pues vamos a ver cuál sería esa proyección. Sería entonces lo que vemos así, un triangulito también. Aquí está el eje Y, el eje X. En el eje X vemos que corta en 3, aquí está en 3, y al eje Y también lo corta en 3. Entonces, es la traza. Es la traza o intersección del plano 2x más 2y más z igual a 6 con el plano coordenado xy, cuya ecuación del plano coordenado xy es z0. Entonces, para encontrar la intersección entre este plano y el z0, pues por sustitución o por igualación vamos a encontrar, en este caso, sustitución. Sustituimos z0 en el plano y llegamos a que intersección o traza, intersección o traza del plano 2x más 2y más z igual a 6 con el plano coordenado, con el plano xy, con el plano coordenado xy, cuya ecuación z igual a 0, es z igual a 0. Entonces, sustituyendo z igual a 0 se tiene que 2x más 2y es igual a 6, o bien todo dividirlo entre 2 sería lo mismo. Esa es la recta. Entonces, esta recta es la y igual a 3 menos x o y igual a menos x más 3. Esta es la recta, vamos a ponerla aquí. ¿Sí? Es la recta y igual a menos x más 3. Esa es la misma. X igual a x más y igual a 3, pues y igual a menos x más 3. Entonces, estas rectas, ya que di estas representaciones de la recta, es la misma y tenemos entonces ya esta región. Esta es la región RXY. Esa es nuestra región RXY. Vamos entonces a calcular dicha región como como puede ser región verticalmente simple o horizontalmente simple, entonces cualquiera de ellas es lo mismo. Vamos entonces a trabajarla como, aquí ya tenemos despejado Y porque vemos aquí la ordenada al origen y la pendiente menos 1, pues entonces vamos a ver, región verticalmente simple. Entonces, si la trabajamos como una región verticalmente simple, aquí no debe ser esto, pero bueno, verticalmente simple, tendríamos entonces que, ¿cuáles serían los valores de? Voy también a mover la ecuación de la recta por acá, y es igual a menos x más 3 para dejar este espacio. Entonces vamos a ver cuáles son los intervalos entre los cuales encontramos a la x y entre los cuales encontramos a la y. Si es una región verticalmente simple o tipo 1 o tipo x, esto entonces tendrán que ser los valores constantes,
que en este caso representan dos rectas verticales, ¿verdad? Las rectas verticales. ¿Y quiénes son esas rectas verticales o cuáles son las ecuaciones de las rectas verticales? Pues serían x igual a 0 y x igual a 3. X igual a 0 y x igual a 3. Entonces 0 a 3. ¿Y quiénes son entonces los límites de y? Bueno, pues a y la encontraremos entre y igual a 0, que sería esta recta. Y igual a 0, todo este valor. Ajá. Y en la parte superior, quien la está limitando a esta región es la recta y igual a menos x más 3. Entonces ya tenemos los límites de las dos, menos x más 3. Entonces ya tenemos los límites de las dos variables y ya podemos definir entonces a nuestra integral doble. Ya tenemos todo, ya tenemos el valor del rotacional, ya tenemos la diferencial de superficie, ya tenemos el vector normal unitario, todo lo tenemos. Entonces vamos a ver. En este caso, el plano osculador es a su vez la superficie que nos están dando, entonces aquí no podemos visualizar diferencia entre ellas, estamos considerando como la misma superficie. Vamos a ver algunos otros ejemplos en los cuales sí se pueda ver la diferencia entre ambas. Bueno, entonces aquí, pues que borramos, pues borramos esto, no, porque lo necesito. Necesitaré de nuevo esto. No lo sé, pero ya lo tenemos aquí. Bueno, entonces puedo borrar hasta aquí. Y todo lo demás creo que ya está ahí. Esto entonces queda así. Entonces vamos a continuar aquí. Tenemos entonces que la integral de línea de esa curva cerrada que representa el triangulito, recorrida en sentido positivo, nos va a llevar a obtener lo siguiente. Ponemos aquí la integral doble que representa la proyección de dicha superficie sobre el plano XY entre 0 y 3 y entre 0 y menos x más 3. Ahí están los valores de estos intervalos, los límites de los intervalos representando a x y a y. Ahora el rotacional. ¿Dónde está el rotacional? Aquí está. Este sería el rotacional. Entonces vamos a considerar menos 1, menos 1,2y. El rotacional del campo vectorial, producto punto, ¿por quién? Por el vector normal unitario, por la diferencial de superficie. Este vector normal unitario por esta diferencial. Entonces tendríamos aquí 2/3, ahí está el vector normal unitario de la superficie, que en este caso coincidió con el plano osculador, 1/3, así. Y aquí tenemos la diferencial de superficie, diferencial de área XY. Bueno, pero ya sé cuál es cómo representar a la diferencial de área. La X es la que va a quedar por fuera y Y es la integral interna. Entonces aquí está nuestra diferencial de área ya representada como un producto de diferenciales de longitud. Entonces ya tenemos todo. Entonces aquí identifican todo exactamente: el rotacional, el vector normal unitario y la diferencial de superficie. Vamos entonces a proceder. Esto nos llevaría, primero vamos a simplificar el integrando. Entonces todavía no empezamos a resolver las integrales, sino que vamos a decir, este 3 lo puede simplificar al vector, es un escalar por un vector, entonces quedaría solo el vector 2, 2, 1. El producto escalar de estos dos vectores, el 2, 2, 1 y el menos 1, 2y, entonces daría menos 2 más 2y. Esto lo vamos a integrar primero con respecto a y y después con respecto a x. Vamos entonces, esto se simplifica de 0 a 3, de 0 a menos x más 3, esto sería menos 4 más 2y, y ya tenemos todo para
Tenemos entonces que esto va, la integral con respecto a y sería menos 4y más y al cuadrado sobre 2, y cuadrada. Evaluada ¿dónde? Entre 0 y menos x más 3. Y aquí quedará la diferencial de x. Pues ahora sí, ya tenemos que borrar todo lo demás. Vamos a ver. Entonces esto nos lleva a de 0 a 3 menos 4 por y, que es menos x más 3, más y, pero y en este caso estoy evaluándolo en menos x más 3 elevado al cuadrado. Entonces, integré con respecto a y, vamos a evaluar en y ya quedó así. Y evaluando en 0, pues sería todo en 0, menos 0. Entonces aquí menos 0. Y todo esto, diferencial de x, vamos a simplificar y luego a integrar. Entonces tendríamos 4x menos 12 más el cuadrado del primer elemento, el doble producto del primero por el segundo, más 9. Simplifiquemos términos semejantes y tendríamos entonces la integral de 0 a 3 de x al cuadrado menos 2x, aquí menos 3, ahí está, x al cuadrado menos 2x menos 3. Y ahora sí, integremos con respecto a x, de manera que va a quedar x al cubo sobre 3 menos x al cuadrado, entre 2 se simplifica el 2, menos 3x. X al cuadrado sobre 2, entonces simplificamos. Esto evaluándolo entre 0 y 3 o entre 3 y 0. Esto entonces nos va a quedar 3 al cubo es 27, pero entre 3 pues ya queda 9. Menos 3 al cuadrado es 9 y menos 3 por 3 es 9. Evaluado en 0 sería 0, 0, 0. Esto entonces es igual, bueno, ya no ocupo abajo, pues aquí lo ponemos a 9, a menos 9, perdón. Unidades de circulación. En ese caso, esa sería la circulación alrededor de ese triángulo recorrido en sentido positivo. Entonces vamos a ahora resolver la misma integral de línea, pero como una integral de línea, para ver que efectivamente llegamos al mismo resultado. Entonces, bueno, borramos esto. Entonces tendríamos lo siguiente. Vamos entonces a trabajar sobre ese triangulito que se formó. Algo así, aquí era 6, aquí era 3 y aquí era 3. Aquí está el eje de las y, aquí está el eje de las x y aquí está z. Aquí están los puntos. Entonces vamos a trabajar la integral de línea de una curva cerrada, que en este caso tendrá que ser en 3 partes. ¿Quiénes son esas rectas? Pues son de nuevo las trazas. Si se fijan, esta es la que ya habíamos obtenido como y igual a menos x más 3. Esta recta, la recta sobre el plano XY, ya la habíamos obtenido. La traza con el plano X0, bueno, el planito era 2x más 2y, si no mal recuerdo, más z igual a 6. Entonces la traza con el plano coordenado XY es cuando z es 0 y entonces es cuando tenemos x más y igual a 6, o que diga x más y igual a 3, o lo que es lo mismo esto. Cuando hacemos que obtenemos la intersección con el plano YZ, que es el x igual a 0, entonces tenemos que la traza es z, este sería z igual a
a 6 menos 2y, entonces menos 2y más 6. Menos 2y más 6. Y la traza con el plano y0 la obtenemos cuando sustituimos la ecuación del plano coordenado xz, que es el y0, aquí. Entonces tendríamos que z es igual a menos 2x más 6. Así. Esas son entonces las tres trazas al plano XY, al plano YZ y al plano XZ obtenidas de la misma forma, sustituyendo dichos planos en la ecuación del plano. Entonces, ya que tenemos esta, lo único que tenemos que ir trabajando con cada una de las rectas. Para la recta 1, digamos que es vamos a empezar con la y igual a menos x más 3, parametrizando. Esto también se puede obtener utilizando la ecuación vectorial de una recta, como r de t igual a p0 más t por u, considerando un vector que tenga la dirección de la recta y cualquiera de estos dos puntos de la recta, como el punto p0 y como el vector director, el que va de este punto a este punto, y podríamos llegar a la ecuación vectorial de cada una de estas tres rectas. Entonces, cualquiera de esas formas, como gusten ustedes trabajar. Entonces, parametrizando, aquí podríamos decir que con x igual a t, que es la parametrización natural, obtendríamos las ecuaciones paramétricas de esa recta. Y serían entonces las siguientes. Serían que x es t, que y es igual a menos t más 3, y que z, no olvidar que estamos en 3 dimensiones, que z debe ser 0 porque se encuentra en el plano z0. Para estas tres tendríamos que la diferencial de x es igual a la diferencial de t, que la diferencial de y es igual a menos la diferencial de t y que la diferencial de z es igual a 0. Ya que tienen las ecuaciones paramétricas, pues su intervalo. Vamos a recorrer la curva en sentido positivo o en sentido contrario a las manecillas del reloj. Entonces eso indicaría este recorrido para la primera curva de aquí para acá, este recorrido para la segunda curva y este recorrido para la tercera curva, que en este caso son rectas. Entonces el intervalo iría para t desde el punto, este punto es el 300, porque es un punto en el eje X. Este es el punto 0,3,0 y este es el punto 006, que es un punto en el eje Z. Entonces vamos a ir desde el punto, en este caso desde el punto 300 hasta el punto 030. Para esto, entonces, ¿cuáles serían los valores de t? Para que t nos encontremos localizados en el punto 300, pues t tiene que valer 3. Y para que nos encontremos en el punto 030, entonces t tendría que valer 0. Entonces no lo puedo poner de esta manera, porque una t que sea mayor a 3 y menor a 0, pues no, ¿verdad? Entonces lo vamos a representar así. De t igual a 3 a t igual a 0. De t igual a 3 a t igual a 0. Ok, entonces ahí está, ese sería el intervalo y ese sería entonces las ecuaciones paramétricas. Entonces ya podemos determinar la integral de línea que representa la primera parte. Esa integral de línea entonces iría para el campo vectorial, donde tenemos el campo vectorial. Ya no lo vemos por ningún lado. Ok, el campo vectorial entonces lo necesitamos. Y recuerda entonces que tenemos por aquí el campo vectorial, que sería menos y cuadrada más z más x. Menos y cuadrada zx. Ahí está el campo vectorial. Entonces ahora sí,
vamos a obtener, vamos a representar en forma diferencial al campo vectorial de manera que la primer componente está multiplicada por la diferencial de x, la segunda por la diferencial de y la tercera por la diferencial de z. En este caso esto quedaría como la integral de línea sería menos y cuadrada diferencial de x más z diferencial de y más h diferencial de z. Así quedaría este campo representado en forma diferencial aquí. Entonces, vamos entonces a determinar todo en términos de t. Y para poderlo determinar todo en términos de t, entonces decimos que es f de r. Aquí estamos trabajando con la primera parte, con la I1. Entonces vamos a decir que esta I1 va para una primer curva, que todavía no es cerrada, solamente es un pedacito de la curva cerrada. Entonces esta sería de 3 a 0, de 3 a 0, el intervalo, aquí menos y, aquí está la y, menos t más 3, todo al cuadrado, aquí menos y cuadrada, ok, diferencial de x de t. Luego más z, 0, pues todo esto es 0, más z0 por diferencial de y, más x por diferencial de z, 0. Estos dos son 0. Esto se hace 0 y se hace 0 por los valores de z y la diferencial de z. Ok, entonces nomás nos quedamos con esto y vamos a realizar la integral. Primero desarrollamos, ¿verdad? Al desarrollar este binomio al cuadrado tendríamos t cuadrada positivo, no negativo, porque antecede este signo, el cuadrado del primer elemento, el doble producto del primero por el segundo, que es negativo, pero como le antecede el signo sería 6t, más 9, que es el cuadrado del segundo elemento, pero como antecede este signo, entonces menos 9. Esto es lo que hay que integrar con respecto a t, y esto entonces queda t a la 3 sobre 3, negativo, menos t al cubo sobre 3, ok, luego más t al cuadrado sobre 2, ese 2 podemos simplificarlo con el 6 y nos queda 3t cuadrado, menos 9t, ok, evaluando entre 3 y 0, perfecto, entonces tendríamos aquí, en 0 todo es 0, y luego restemos al evaluarlo en 3, entonces tendríamos que al evaluarlo en 3 tendríamos 27 entre 3, 9, menos 9. Ajá. Luego aquí sería 9 por 3, 27, más 27. 3 por 9, 27, sí. Y luego aquí sería menos 9 por 3, 27. Así. Esto entonces va a ser igual, estos queda nada más como 9. Y esta es apenas en la primera de aquí a acá. Vamos con la primera recta. La recta 1 es la de aquí a acá. Tendríamos que hacer esto para la segunda recta y para la tercera. Entonces, recordar que debemos llegar a menos 9, porque voy a tener que borrar esto y tenemos que llegar a un valor de menos 9 al final. Vamos a ver si es cierto. Perdón. Entonces, vamos a ver con la segunda recta, la recta 2. Recta 2, sí, que sería la que obtuvimos allá, que es z igual a menos 2y más 6. Entonces, parametrizar, ¿qué les parece? Que la y sea igual a t, porque en este caso solamente intervienen y y z, entonces que la y ahora sea la t. Puede ser cualquiera, ahora podrían hacer a zt, no importa, pero en este caso si es así, las ecuaciones paramétricas serían, recuerden, es una recta en el plano YZ. Entonces tendríamos que en el plano YZ x es 0. Y entonces decimos que va a ser t. Y si y es t, entonces z va a ser igual a menos 2t más 6. Las diferenciales, entonces ahora la que va a tener diferencial en 0 es x, la diferencial de y es diferencial de t, y la diferencial de z va a ser igual a menos 2 diferencial de t. Entonces el intervalo a considerar sería el que nos lleva de dónde a dónde. Vamos a considerar que ahora vamos a partir del punto 0, 3, 0
y que vamos a llegar al punto 006 en esa dirección, de aquí a acá. Y entonces, para que tengamos estas coordenadas en X, Y, Z, es porque el valor de T es 3. Ajá, y de nuevo vamos a tener algo similar hace rato. Aquí, para que lleguemos al extremo 006, el T tendría que ser 0. Entonces lo tenemos que expresar como de T3 igual a 3 a T igual a 0. Entonces así vamos. Vamos entonces a sustituir para la segunda parte de nuestra integral. Tendríamos entonces que va de 3 a 0 y en este caso vamos entonces a ir sustituyendo. En lugar de menos y cuadrada tendríamos menos t cuadrada menos t cuadrada diferencial de x, pues 0. Entonces esto es 0. Y luego la siguiente, esta va a ser 0, entonces esto va ahora, las que van a ser 0 van a ser esta componente por la diferencial de x que es 0 y esta porque x es 0, entonces lo único que me va a quedar es z de y z es todo esto, menos 2t más 6 es z por la diferencial de y que es diferencial de t. Ok. Ahí está, entonces integremos esto y va a quedar así. Y 2 sería entonces t al cuadrado sobre 2 menos t cuadrada, luego más 6t. Ajá, luego entonces evaluemos entre 3 y 0, entre 0 y 3, esto sería 0 para lo primero. Y en este caso menos, evaluar en la segunda que sería menos 9 más 6 por 3, 18. Esto entonces es igual a menos, bueno, aquí en este caso da positivo, pero por este da negativo. Esto sería 18 menos 9, 9, pero le antecede el signo menos. Ahora vámonos con la recta 3. Recta 3. Tenemos que en la recta 3 tenemos que z igual a menos 2x, z igual a menos 2x más 6. Entonces, también vamos a decir que parametrizar, tx igual a t en este caso. Y en las ecuaciones, recuerden que este es un valor arbitrario, le pueden asignar t a x o a z y no tendría problema, llegarían al mismo resultado. Ecuaciones paramétricas, incluso no tiene que ser por fuerza t solamente, podrían ser x igual a 2t o x igual a t cuadrado, pero para qué complicarnos, entonces dejamos en una forma muy simple esa parametrización. X igual a t, en este caso quien va a ser 0 va a ser la y porque nos encontramos en el plano xz y z es igual entonces a menos 2t más 6. Las diferenciales entonces ahora serán diferencial de x es igual a diferencial de t, la diferencial de y es igual a 0 y la diferencial de z es igual a menos 2 diferencial de t. Entonces ya tenemos todo, el intervalo va a ser, ahora vamos a partir del punto 006 y vamos a llegar al punto 300. Entonces del 006 tenemos que llegar al punto 300. Entonces vamos a ver qué valor tiene que tener t para que se pueda partir de este punto. 006, entonces tiene que tener el valor de 0. Y entonces vamos a llegar al punto 300, entonces tendría que tener el valor de 3 y ya nos da 0, 0 aquí. Ok, entonces estos serían los intervalos, los límites del intervalo. Entonces vamos a considerar que va desde un extremo inferior 0 hasta un extremo superior 3, esta integral. Y vamos a ver cuáles son los elementos que van a ser nulos, puesto que la y es 0 y la diferencial de y es 0. Entonces, pues la que tiene que ver con la diferencial de y, todo esto es 0 y todo esto es 0, porque la y va a ser 0. Entonces, nada más nos quedamos con la última componente, x de z. X es t y de z es menos 2 diferencial de t.
Entonces esta tiene ya una integral directa. Vamos a seguirlo por acá porque el espacio ya está limitado. Esto nos queda ya integrando. Menos 2t quedaría menos t al cuadrado. Porque quedaría menos t al cuadrado sobre 2, pero con este 2 se simplifica y queda así. Y esto se evalúa entre 0 y 3. Evaluando entre 0 y 3 quedaríamos menos 9. Menos 0. Entonces quedan, estos son los tres valores, menos 9 y 9. Al sumarlos tendríamos entonces la integral total, que es la que andamos buscando. Y 1 más i2 más i3 va a ser igual a 9 menos 9 menos 9, y esto es igual a menos 9, que es el valor que obtuvimos hace un momento utilizando el teorema de Stokes. Entonces aquí pusimos unidades de circulación. Unidades de circulación. Tenemos que llegar a obtener el mismo valor. Si no es así es porque nos equivocamos en algún punto, pero entonces sí coincidió. Tenemos entonces que efectivamente la integral de línea la podemos obtener a través de una integral de superficie, como nos indica el teorema de Stokes. Vamos a ver con tiempo cómo vamos para ver si procedemos a otro ejemplito tan sencillo, y luego ya en otro veremos más ejemplos. Vamos a ver todavía un ejemplo más. Bueno, en este siguiente ejemplo vamos a decir, evalúe, miren aquí, para que aquí no estamos notando que la superficie tiene los mismos vectores que el plano osculador. Vamos a decir, evalúe, este es el ejemplo 2. Evalúe esta integral para este campo menos y en la primera componente, x cuadrada en la segunda componente y z al cubo en la tercera componente. ¿Sí? Donde la curva es la intersección Bueno, si la representamos de esta manera, yo creo que en este momento están recordando que toda curva en el espacio de R3 es la intersección de dos superficies. Entonces basta con que demos las ecuaciones cartesianas de la curva para que identifiquen las superficies cuya intersección representa dicha curva en R3. Luego dice, es la intersección de orientado de modo que se cruza el sentido antihorario. Ok, sí, ese es el sentido en el cual se va a recorrer cuando aplicamos teorema de Stokes. Y se observa, ok, entonces esos serían los datos que nos están dando. Entonces, aquí ya de manera implícita nos están diciendo, aquí tienen ustedes un cilindro circular de radio 2, cilindro circular, y este es un plano, que valga dicho sea de paso, es el plano osculador de la curva, puesto que la intersección de este plano osculador de este plano y de este cilindro nos llevan a representar la curva. Entonces tenemos algo así como un cilindrito circular recto cuyo eje de simetría es el eje Z, y en este caso aquí algo así, anda por aquí el eje X, por acá anda el eje Y. Bueno, y ese plano más o menos se comporta así. Y en este caso entonces por acá anda así, así.
lo que estamos viendo como la como la curva, que no es una circunferencia, como la curva de intersección es algo así. ¿Sí? Esta sería la curva de intersección entre el plano y el cilindro. Entonces, pues vamos a determinar para esa curva que dice ser recorrida en sentido, aquí, en sentido positivo, es decir, estaríamos considerando girar la mano derecha, el pulgar en dirección del vector normal al plano y girar la mano derecha en este sentido. Bueno, entonces vamos a aplicar teorema de Stokes. Vamos a obtener esa integral de línea que piden utilizando el teorema de Stokes. Y esto entonces podría representar la circulación de este campo vectorial alrededor de esta curva cerrada. Esto entonces representa una integral de superficie, por aquí anda la S de integral de superficie, pero en esta integral doble necesitamos la proyección de dicha, en este caso de esa curva sobre el plano XY, y en este caso necesitamos el vector normal al plano osculador y la diferencial de superficie de ese plano osculador. Entonces, ¿por qué no empezamos por el rotacional? Siempre primero verificar si el campo que nos están dando es conservativo. Si es conservativo, entonces ahí terminó todo. Entonces, verificar si F es campo conservativo. Y como necesitamos el rotacional, pues bueno, en este caso pues vamos a resolver el rotacional. Y el rotacional entonces nos dirá si es o no campo conservativo. Vamos entonces a obtener el rotacional. ¿Sí? Repito, la notación en la que gusten utilizar es lo mismo, y entonces aquí tendríamos I, J, K. Eran las diferenciales con respecto a X, con respecto a Y y con respecto a Z. Ahora las componentes del campo. ¿Dónde anda el campo? Aquí está el campo. Estos componentes. Menos Y en la primera componente, X cuadrada en la segunda componente y Z al cubo en la tercera componente. Resolvamos este rotacional y nos va a quedar de esta manera. Entonces tenemos aquí derivada parcial de Z al cubo con respecto a Y, pues 0. Menos derivada de X cuadrada con respecto a Z, pues 0. Esto para la componente en I. Ahora vamos con la componente en J. Integremos este signo haciendo al revés las derivadas parciales. Entonces, derivemos a menos Y con respecto a Z, 0. Menos la derivada de Z al cubo con respecto a X, 0. Esto sería J. Ahora vamos con la tercera y última de las componentes de este resultado. Entonces sería derivar a X cuadrada con respecto a X, 2X. Ya no fue conservativo. Bueno, entonces derivada con respecto a X, 2X. Menos por menos da más. Derivada de Y con respecto a Y, 1. ¿Sí? Derivada de esto con 2X y menos esto por menos, 1. Ok, K. Esa sería entonces la función vectorial resultante. 0 en I, 0 en J y solamente 2X más 1 en K. Ahora que ya tenemos esto, F no fue conservativo, no es conservativo. Ok, entonces pues proseguimos. Conservativo. Continuamos entonces. ¿Qué más necesitamos? Necesitamos el vector normal al plano osculador. El plano osculador ya lo tenemos aquí. Entonces, si el plano osculador de la curva, el plano que contiene la curva, recuerden, el plano osculador de la curva C es X más Z igual a 3. Entonces, pues vamos a decir que su vector normal, recuerden, son los coeficientes, es el gradiente, son los coeficientes de las variables X, Y, Z respectivamente. Entonces, en este caso sería 1 en X, el coeficiente de X es 1, el coeficiente de Y es 0 y el coeficiente de Z es 1. Este sería el vector normal a este plano. Vector normal al plano, pero lo quieren unitario. Vector normal al plano osculador.
Ahora, entonces unitario, pues esto entonces lo tengo que multiplicar por el recíproco del módulo del vector. Ok, y entonces es un vector por un escalar, donde el recíproco del módulo es dicho escalar. Aquí tendríamos 1,0,1 y el módulo de este vectorcito sería 1 al cuadrado más 0 al cuadrado más 1 al cuadrado. 1 más 1 es 2, raíz de 2. Entonces esto quedaría como la raíz de 2 y entonces el vectorcito nos queda 1 entre raíz de 2, 0,1 entre raíz de 2. Ese entonces nos lleva también al cálculo del vector, de la diferencial de superficie asociada a esta superficie. La diferencial de superficie, ¿por qué la escribí así? No sé. La diferencial de superficie que va a ser igual a ese vectorcito, el vector normal, de nuevo el módulo del vector normal, que sería derivada parcial de z con respecto a x, pues menos 1. Derivada parcial de z con respecto a y, acá al cuadrado, pues 0. Y derivada de z con respecto a z, pues 1. Entonces, al cuadrado, bueno, al cuadrado. Y esto entonces, diferencial de área xy. Esto es igual a la raíz de 2, diferencial de área xy. Entonces ya tenemos esto, ya tenemos esto, ya tenemos esto. Veamos cuál es la proyección de esta superficie, o sea, la proyección de la parte de la superficie que está representando el borde de la superficie, que es el borde o frontera de esa superficie que nos interesa, en la curva. Entonces, pues como es el borde o frontera del pedazo de superficie que nos interesa, pues entonces vamos a ver cuál es la proyección de esa curva sobre el plano XY. La proyección de esa curva sobre el plano XY, pues va a ser la base del cilindrito. Si se fijan en planta lo que veríamos sería la base del cilindro en el plano XY. Y la base del cilindro, proyección de C sobre el plano XY. Entonces, la base del cilindro estaríamos viéndola de esta manera. Un cilindro, x cuadrado más y cuadrada igual a 4. Esta es la ecuación del cilindro, pero en el plano XY pues tiene esta ecuación, la circunferencia que vemos en el plano. Una circunferencia. ¿Cuál es la forma mejor de representar esta región? Pues coordenadas polares. ¿Sí? No olviden. Circunferencias, utilizar coordenadas polares. Entonces utilicemos coordenadas polares para poder representar esta región. En el plano XY, esta es nuestra región en el plano XY. Bueno, entonces vamos a tener que determinar a R y a θ para representar esta R. La ecuación que representa a esta circunferencia sería R igual a 2. ¿Sí? El valor del radio, porque la circunferencia tiene centro en el origen. Esto es R cuadrada igual a 4. Ok, entonces, como distancia radial siempre parte del origen y llega a la circunferencia, esto entonces sería de 0 a 2. Teta. ¿De dónde a dónde vamos a cubrir a teta? Desde 0 hasta 2pi para poder cubrir toda la circunferencia. Ya tenemos los intervalos que representan en este caso a la integral doble, pues entonces ya podemos calcular esa integral de línea a partir del teorema de Stokes. De esta manera diríamos que ¿de dónde a dónde va primero la primera integral doble? Iría de 0 a 2pi. Primero, las dos son constantes, pero vamos a iniciar con de 0 a 2pi, luego de 0 a 2 para R, teta, R, y en este caso el rotacional. ¿Dónde anda el rotacional? Aquí está el rotacional. El rotacional es el vector 0,0,2x más 1.
producto punto, ¿por quién? Por el vector normal unitario. Aquí anda el vector normal unitario. 1 entre raíz de 2, 0,1 entre raíz de 2, ¿por quién? Por la diferencial de superficie, que es raíz de 2, por la diferencial de área. Pero esta diferencial de área ya la puedo expresar en coordenadas polares. R, el jacobiano, no olvidar al jacobiano, de R de teta. Ahí está. Bueno, vamos a realizar ese producto escalar o producto pi punto, perdón, 0, 2, aquí está. Este me puede llevar simplemente a representar ese vector como el 1, 0, 1 y hacer el producto punto con este sería 1 por 0 es 0, 0 por 0 es 0, 1, entonces nada más nos va a quedar 2x más 1, ajá, R de teta. Esa X, necesitamos también, si vamos a resolver todo en coordenadas polares, necesitamos representar esa X en coordenadas polares. Bueno, pues, recordando que nuestras ecuaciones de transformación nos dicen que la X es igual a R coseno de teta, pues entonces utilicemos este valor y tenemos aquí que la integral de línea entonces quedará así. De 0 a 2pi, de 0 a 2, 2R coseno teta, que es el valor de la X en coordenadas polares, R de teta. Y ya tenemos todo en coordenadas polares, pues entonces esta integral de línea quedaría entonces así, de 0 a 2pi, ahora quedaría esta R por esto, sería, de 0 a 2, perdón, quedaría 2R cuadrada coseno de teta más R. Diferencial de R, diferencial de teta. Ajá. En este caso utilizar Frobini resulta un poco más complejo porque esto no lo puedo representar como un producto entre dos funciones, una de R y una de teta, entonces pues vamos a proceder igual. Esto entonces de 0 a 2pi, integremos ya con respecto solo a R. Integrando solo con respecto a R quedaría aquí 2R al cubo sobre 3. 2R al cubo sobre 3 coseno de teta para la primera componente. En la segunda nos quedaríamos con R cuadrado sobre 2. Ajá. Así quedaría entonces ya integrando con respecto a R. Esto tenemos que evaluarlo entre 0 y 2, que eran los límites de R, y ya nada más nos quedaría integrar con respecto a teta. Evaluando en 2, ¿qué tenemos? Esto sería de 0 a 2pi. Evaluando en 2 tendríamos aquí 2 al cubo, 8. 8 por 2, 16. 16 tercios de coseno de teta. Más 4 sobre 2, 2. Entonces ya tenemos 8 por 2, 16 tercios, coseno teta más 2, porque este es al cuadrado 4, entre 2, 2. Y en 0, pues todo esto es 0, 0. Y 0, entonces al evaluar en 0 todo es 0. Esto es lo que tenemos que integrar con respecto a teta. Entonces hagámoslo. Cuando tenemos la integral con respecto a teta obtendríamos, pues sí, aquí. Esto sería entonces seno de teta, 16 tercios seno de teta, más 2 teta. Todo eso evaluado entre 0 y 2pi. Si evaluamos el seno entre 2pi y 0, o 0 y 2pi como se vea, va a ser 0 todo esto, porque el seno de 2pi es 0 y el seno de 0 es 0. Entonces todo esto se va a hacer 0. Entonces me voy a quedar únicamente con evaluar 2 teta en 2pi y en 0. Entonces al evaluar teta en 2pi tendríamos 4pi menos 0. Esto entonces me va a llevar únicamente al resultado de 4pi unidades de circulación, si eso es lo que estamos considerando, unidades de circulación. Y entonces esa sería la manera de obtener esa integral de línea a partir del teorema de Stokes. Yo creo que ahora sí lo dejamos aquí y vemos los siguientes ejemplos en un siguiente espacio. Okay.